¿Es posible que un africano se haya convertido en samurái en el Japón feudal? En un mundo donde el linaje y la tradición lo eran todo, la historia de Yasuke parece imposible. Un hombre de piel oscura, llegado de tierras lejanas, que se ganó el respeto de uno de los líderes más poderosos de Japón. ¿Fue realmente un samurái o solo un mito exagerado con el tiempo? Para descubrir la verdad, debemos viajar al siglo XVI, una época de cambios radicales, de guerras y de traiciones, donde la presencia de un extranjero en la corte de Oda Nobunaga no pasó desapercibida. Acompáñennos en este recorrido por la historia de Yasuke, el enigmático samurái negro, cuya vida desafió todas las expectativas y lo convirtió en una de las figuras más misteriosas del Japón feudal. El sol dorado se reflejaba sobre la armadura de los guerreros mientras el sonido de las katanas resonaba en el aire. Japón, siglo XVI, un país de clanes en guerra, de guerreros leales hasta la muerte y de un código de honor inquebrantable. Entre todos los samuráis que caminaron por los pasillos de los castillos de los daimios, hay un nombre que resuena con un aire de misterio: Yasuke, el samurái negro. Durante siglos, su historia quedó en el olvido, envuelta en el velo de la incertidumbre. Pero las crónicas de la época, escritas por los propios japoneses, nos dan pistas sobre su existencia y su papel en la corte de uno de los hombres más poderosos de la historia de Japón, Oda Nobunaga. Para entender la increíble historia de Yasuke, primero debemos viajar a una época de intensos cambios, un tiempo en el que los europeos llegaron por primera vez a las costas japonesas, trayendo consigo no solo pólvora y comercio, sino también ideas y personas que cambiarían el destino del país. Entre esos viajeros se encontraba Yasuke. ¿Pero quién era realmente? ¿Un esclavo? ¿Un guerrero? ¿Un espía? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a un mundo de alianzas traicioneras, batallas sangrientas y un choque de culturas sin precedentes. Porque la historia de Yasuke no es solo la de un hombre, sino la de un Japón que estaba cambiando para siempre. En 1543, las costas del archipiélago japonés fueron testigos de un evento que cambiaría su historia para siempre. Unos barcos extraños aparecieron en el horizonte, transportando mercancías exóticas, hombres de ropajes extravagantes y un arma que revolucionaría la guerra: los mosquetes. Los japoneses los llamaron bárbaros del sur, y con razón. Eran portugueses, navegantes intrépidos que habían trazado una ruta comercial entre Asia y Europa, y ahora traían consigo algo más que simples bienes. Para los japoneses, aquellos extranjeros no eran más que comerciantes oportunistas, pero su influencia pronto se hizo evidente. No solo trajeron armas de fuego que cambiarían el curso de las batallas entre los clanes, sino también una nueva fe: el cristianismo. Los misioneros jesuitas, respaldados por la corona portuguesa, vieron en Japón una tierra fértil para la conversión y la expansión de su religión. Al principio, los daimios permitieron su presencia, pues traían consigo conocimientos, tecnología y una conexión con el lucrativo comercio con China. Pero la religión era solo una pieza del rompecabezas. El comercio entre japoneses, chinos y portugueses se intensificó rápidamente. Los lusitanos actuaban como intermediarios en un mercado restringido, burlando la prohibición china de comerciar directamente con Japón. En las calles de Nagasaki, el idioma portugués comenzó a mezclarse con el japonés, dejando huellas que aún existen hoy en día en palabras como veranda, baranda y oranda, Holanda. Pero entre las muchas mercancías que transportaban los portugueses, también había personas. Hombres y mujeres de distintas partes de África llegaban a Asia como sirvientes o esclavos, vendidos en los mercados de la India y transportados en los barcos europeos. Y es aquí donde Yasuke entra en la historia.
El bullicio de Nagasaki se mezclaba con el crujir de los barcos atracando en el puerto. Comerciantes japoneses negociaban con marineros portugueses, intercambiando sedas, especias y armas de fuego. Pero entre la multitud, una figura destacaba, no por su vestimenta ni por su riqueza, sino por algo que los japoneses rara vez habían visto: su piel oscura como la noche. Aquel hombre era Yasuke, un africano que había viajado miles de kilómetros desde su tierra natal hasta las lejanas islas del Japón. Su historia antes de este momento es un misterio. Algunos creen que provenía de Mozambique, traído por los portugueses como sirviente de la Compañía de Jesús. Otros dicen que era originario de Sudán o Etiopía, quizás un guerrero o un mercenario. Lo único seguro es que llegó a Japón como acompañante de Alessandro Balignano, un influyente misionero jesuita encargado de supervisar las misiones cristianas en el archipiélago. Cuando Yasuke llegó, su presencia causó sensación. En un país donde la mayoría de la gente nunca había visto a un extranjero africano, su imponente estatura y complexión muscular lo hacían parecer casi irreal. Las crónicas japonesas cuentan que cuando entró en Kioto, la capital imperial, multitudes se agolparon a su alrededor, ansiosas por ver de cerca a aquel hombre de piel negra. Algunos incluso intentaron frotar su piel creyendo que estaba cubierta de tinta. Pero no fue solo el pueblo quien quedó asombrado. Oda Nobunaga, el poderoso daimyo que estaba unificando Japón con mano de hierro, también se interesó en él. Al recibirlo en su corte, Nobunaga no solo quedó impresionado por su apariencia, sino por su fortaleza y su inteligencia. Según los relatos, lo trató con un respeto inusual para un extranjero y en un giro inesperado decidió que aquel hombre debía quedarse a su lado. Lo que sucedió después marcaría a Yasuke como una de las figuras más enigmáticas de la historia de Japón. ¿Fue realmente convertido en samurái o solo fue un sirviente exótico en la corte de Nobunaga? Oda Nobunaga observó con detenimiento a Yasuke. No era un simple extranjero, ni un sirviente cualquiera. Su imponente figura, su destreza física y su actitud firme despertaron la curiosidad del señor de la guerra. Nobunaga, conocido por su visión pragmática y su interés en lo desconocido, no tardó en tomar una decisión inesperada. Yasuke no sería un simple sirviente, sino un guerrero a su servicio. Los relatos históricos mencionan que Nobunaga ordenó que Yasuke fuera tratado con honor, equiparándolo a los samuráis de su séquito. Se dice que le otorgó una casa, una espada y quizás hasta un título formal. Sin embargo, ¿realmente se convirtió en un samurái en el sentido estricto de la palabra? La respuesta no es del todo clara. En el Japón feudal, los samuráis no solo eran guerreros, sino una élite con un código de honor, educación y lealtad inquebrantable a su daimyo. Yasuke, aunque aparentemente adoptado por la corte de Nobunaga, no provenía de una familia noble ni tenía el linaje necesario para alcanzar un estatus elevado dentro de la jerarquía samurái tradicional. No obstante, su cercanía con Nobunaga y su participación en ciertos eventos sugieren que no era un simple guardaespaldas, sino alguien que desempeñó un papel más significativo. Algunos registros afirman que acompañó a Nobunaga en campañas militares, aunque no hay pruebas de que haya liderado tropas o participado activamente en combates. Más que un samurái convencional, Yasuke pudo haber sido un hombre de confianza, un guardia personal con acceso privilegiado a uno de los hombres más poderosos del Japón de su tiempo. Pero el destino de Yasuke estaba ligado al de su señor, y en el violento mundo del Japón feudal, las alianzas podían cambiar en un instante. Cuando la fortuna de Nobunaga comenzó a desmoronarse, también lo hizo la estabilidad de Yasuke. El año era 1582. Oda Nobunaga, el hombre que había conquistado gran parte de Japón, se encontraba en el templo Honnoji, en Kioto,
acompañado de un pequeño grupo de sus seguidores más leales. Entre ellos estaba Yasuke. Lo que Nobunaga no sabía era que su destino ya estaba sellado. A medianoche, el traidor Akechi Mitsuhide, uno de sus generales, lanzó un ataque sorpresa contra el templo. Las llamas envolvieron la estructura mientras los soldados enemigos se acercaban. Nobunaga, atrapado y sin posibilidad de escapar, tomó la única opción que le quedaba, el seppuku, el suicidio ritual de los samuráis. Antes de que sus enemigos pudieran capturarlo, se quitó la vida con su espada. Pero, ¿qué pasó con Yasuke? Según los registros históricos, luchó junto a los últimos seguidores de Nobunaga, resistiendo hasta el último momento. Sin embargo, al final fue capturado por las fuerzas de Mitsuhide. Aquí es donde la historia de Yasuke se vuelve aún más enigmática. En lugar de ejecutarlo como a los demás guerreros de Nobunaga, Mitsuhide lo perdonó. Según algunos relatos, lo consideraba un extranjero sin verdadero vínculo con la política japonesa, por lo que no representaba una amenaza. En lugar de matarlo, lo envió de regreso a los jesuitas en Kioto. Después de esto, Yasuke desaparece de la historia. ¿Fue realmente enviado con los misioneros? ¿Regresó a la India o a África? ¿O permaneció en Japón, viviendo en el anonimato? Nadie lo sabe con certeza. Su rastro se perdió en el tiempo, dejando más preguntas que respuestas. Pero aunque su destino final sigue siendo un misterio, la historia de Yasuke ha trascendido los siglos. Hoy es recordado como un símbolo de resistencia, adaptación y lealtad en un mundo que jamás habría imaginado verlo convertirse en guerrero. Yasuke llegó a Japón como un extranjero en una tierra cerrada, un hombre cuya sola existencia desafió las normas de una sociedad profundamente jerárquica. Desde su misterioso origen en África hasta su ascenso como guerrero en la corte de Oda Nobunaga, su historia sigue siendo una de las más fascinantes del Japón feudal. A pesar de que su vida estuvo marcada por la incertidumbre, su legado ha perdurado. En el siglo XXI, su figura ha inspirado libros, películas, series y hasta videojuegos. Su historia ha sido contada y reimaginada, convirtiéndolo en un ícono de la diversidad en un mundo donde los relatos históricos suelen centrarse en los mismos protagonistas. Pero más allá de la ficción, Yasuke sigue siendo un enigma. No sabemos con certeza qué fue de él después de la caída de Nobunaga, ni cuánto de su historia ha sido adornado con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí es seguro es que su presencia en Japón no fue olvidada. Siglos después, su nombre sigue siendo recordado, no solo como una curiosidad histórica, sino como un testimonio de cómo un solo individuo, contra todas las probabilidades, pudo dejar su huella en la historia de un país que no era el suyo. ¿Y tú? ¿Crees que Yasuke fue un verdadero samurái o solo un guerrero extranjero en la corte de Nobunaga? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.